Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que esté todo bien por su casa. Hoy quiero hablarles sobre el tema de la semana 6. Estoy hablando de los géneros literarios parte 1, género épico. Vamos a dosificar ese tema en género épico, género narrativo, género lírico, género dramático y didáctico. En la primera parte de la clase, que toque el primer día, por ejemplo, si toca primero lunes, haremos teoría ese día lunes y el día martes haremos práctica. Leeremos textos para poder aprender a identificar cuándo es un texto épico, no solamente con la teoría. Aprovechando, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería el género épico, pues la literatura se entiende como el arte de captar la belleza del lenguaje para crear obras de arte, y esto es un intento por alcanzar la perfección. Aristóteles, filósofo griego, en la Poética, nos dice que la belleza depende de cada individuo, pero que en general la belleza es algo que impacta, impresiona, conmueve y permanece. Es muy importante esto porque para cada uno de nosotros es diferente el concepto personal que tiene de la belleza. Lo que a ti te parece bello, tal vez no le parece bello a otra persona. Por ello, necesitamos en la literatura escoger el género que más se adecue a nuestros gustos y preferencias. Es decir, no es que no te guste leer, sino que no has encontrado el libro o el género adecuado para ti. Por eso sugiero que busques qué tema te podría importar y yo te podré recomendar la lectura que te enganche a este mundo fascinante de la literatura. Entonces Aristóteles decía esto, decía que la belleza debía impresionar, o sea, impactar. Cuando logre captar la atención, te conmueve, o sea, te agrada, te gusta y después permanece, es decir, se conserva una fracción de esta obra en tu cabeza. Puede ser una frase, puede ser la historia en términos globales, o puede ser algún personaje que te haya impactado o alguna escena que te haya despertado en algún punto, que te haya propuesto el pensar o meditar profundamente sobre un aspecto de tu vida. Entonces la literatura tiene ese poder porque tiene belleza en el interior, ¿no? Entonces proviene del latín litera, que significa letra, por lo que está ligado íntimamente a la escritura. Sin embargo, estamos hablando de una literatura oral, la que antes era transmitida, porque antes de que exista la escritura y se puedan registrar las historias, la literatura era de transmisión oral. Si pasaba de boca en boca, de oído en oído. Entonces, contar historias es y ha sido siempre parte de la naturaleza humana, es decir, la intención de comunicar ha estado presente siempre. Con la creación ya del papel y la creatividad y la evolución del hombre, logró que éste encienda los primeras luces de la imaginación. Por lo tanto, empezaron a producir creaciones literarias. Empezaron a explorar la ficción, los mundos utópicos, todo teniendo como referencia obviamente el espacio, su entorno, ¿verdad? Su exterior. Ahora, para clasificar todos estos textos que eran producidos, necesitaban de una clasificación. Y eso es de lo que le voy a hablar hoy, de la clasificación de la literatura. Cada característica, por ejemplo, el género, ¿no? Que es una categoría. En la vida normal, ¿no? Existe el género femenino y masculino, ¿verdad? Biológicamente hablando. Las características de una mujer son biológicas que le permite estar en el género femenino. Por lo tanto, el hombre cumple también con algunas características biológicas que lo hacen estar acorde
en el grupo del género masculino. De la misma forma, hay algunos textos en la literatura que cumplen por su contenido y su forma algunos aspectos o algunas características propias de un género. La primera clasificación que se hizo del género la hizo Aristóteles. Género lírico, posicionó el género épico y el género dramático. En el género lírico puso todas las composiciones poéticas, es decir, la poesis, que era todo, toda expresión del alma. En el género épico puso aquí las narraciones en verso que eran cantadas, que tenían un tono elevado de exaltación hacia un héroe. Y en el género dramático, todas las que estaban destinadas a ser representadas sobre un escenario. Después, con el tiempo, se agregaron el género narrativo, que ya dejó de ser la narración en prosa, para convertirse, en verso, para convertirse a la forma literaria prosa. El género didáctico también se creó más o menos en el siglo XIX. Vamos a entrar ya al género épico, que es lo que nos interesa en este vídeo aprender. El precursor de el fundador, fue el aedo y filósofo griego Homero. Este género se crea a partir de la exploración que él hace en la épica, es decir, el relato en verso cantado que narraba las escenas, las hazañas, las aventuras de un héroe. Este héroe era exaltado tanto por sus características físicas como por sus características morales. Estamos hablando, si hablamos de físicas, el hombre debía ser el hombre ideal, el hombre modelo, el hombre como debía ser, perfecto. Tenía que ser alto, tenía que ser fuerte, tenía que ser aguerrido y valiente. Y las virtudes espirituales que debía tener este modelo eran que tenía que tener amor a la patria, tenía que ser patriota, tenía que ser honorable, leal, y tenía que entregar, si fuera posible, la vida en defensa de su familia y su patria. Entonces, estas características eran las que exaltaba en el género épico, además de la obediencia, la fe en alguna sección y devoción también. El hombre correcto, ¿no? El hombre del cantar de gesta, si hablamos ya de literatura oriental con la Biblia. Pero en la narración intervienen personajes, intervienen héroes, dioses, semidioses y seres mitológicos. Esto es muy importante, porque estos personajes están en un mundo, en un solo mundo, y tienen que convivir en él. Por lo tanto, como no hay una concesión, siempre están en un enfrentamiento. Y por eso es que el género épico tiene como contexto principal el de enfrentamiento, el de conflicto. Cuando me refiero a bélico, me refiero a disputa, pelea, lío, ¿sí? Ahora, el tono del género épico es elevado. Está destinado a ser cantado. Sí, en verso, con un instrumento musical. Y tiene como principal objetivo exaltar la vida de un individuo. Este puede ser un héroe o un personaje histórico, ¿no? Y ya exaltando las virtudes y características que ya les dije. Y además, tratar de dar explicación a un hecho histórico. Como por ejemplo la destrucción de un imperio, como en el caso de la Ilíada, la destrucción de Troya, o la fundación de un imperio, como lo es la Eneida de Virgilio con la fundación de Roma. Es decir, es más intelectual, es más histórico que emocional. Las emociones no intervienen mucho en el género épico. Sí lo hace en el género lírico, porque el género lírico está destinado a hacer una expresión de los sentimientos del autor. Es un antecesor entonces del género narrativo porque cuenta cosas, pero lo hace en verso y lo hace en un tono más elevado, más sofisticado. Entonces, en ese sentido, la épica requería o requiere aún un nivel
intelectual interesante para entenderse. Ahora, tiene algunas características que, dicho sea de paso, ya mencioné, pero son importantes volver a recalcar. Predomina la objetividad sobre la subjetividad, es decir, lo intelectual por encima de lo emocional o lo sentimental. Hace alusión al tiempo pasado a través del relato de historias. Es decir, que los hechos se dice que son parte de la transmisión oral de generaciones, es decir, que son históricas, que pasaron, o que tratan de explicar, como les dije, hechos históricos que realmente pasaron. Por lo general son personajes dioses, semidioses, ¿no? Dioses como Zeus, Afrodita, Hades, Apolo, Poseidón. Semidioses como Aquiles, Hércules, ¿no? Eneas. Héroes como, por ejemplo, Odiseo, que sin ser semidios era muy bueno intelectualmente, muy astuto, y logró destruir, con ayuda de él, crearon la estratagema de dentro de los muros de la ciudad de Troya, con ayuda de un caballo, el caballo de Troya, que fue un gigantesco caballo de madera. Se funde el mito y la realidad y hay abundantes descripciones, y además es presentado en verso. Las especies épicas que vamos a ver en esta semana, la semana 6, son el poema épico, la epopeya y el cantar de gesta. Con más detenimiento, justamente en la semana después del repaso, en la semana del 14 de junio. Pero les voy a hacer unos alcances para que más o menos ustedes entiendan cuáles son las diferencias de cada uno. El poema épico se refiere a un poema narrado en verso muy extenso, de por cierto, que no tiene autor conocido y que es muy antiguo. Es el padre de la epopeya. La epopeya es el poema épico sofisticado, mejorado, perfeccionado. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración de rigor en los versos. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea. Tiene una musa, la epopeya tiene una musa. Y profesor, ¿cuál es la diferencia entre cantar de gesta y epopeya? La epopeya se encarga de exaltar las características, como le dije, físicas de un héroe, y todo en un contexto bélico. En cambio, el cantar de gesta son personajes muy reales, en especial las cantares de gesta de España. Un ejemplo muy sencillo es el cantar del mío Cid. Entonces, ¿quién era pues en el cantar del mío Cid, por ejemplo, el personaje muy humano que necesita de la ayuda divina para regresar a su patria, es decir, para tener victoria, para tener éxito en lo que se ha propuesto, que es regresar a su tierra después de ser acusado falsamente por un rey? Entonces, el cantar de gesta requiere que nosotros entendamos que el hombre es humano y que siente dolor, que tiene hambre, sueño, que tiene desesperación, que no puede sin la ayuda de un Dios. Y es por eso que aquí intercede pues la Biblia, ¿no? Como en el relato de Moisés, porque es considerado un cantar de gesta dentro de la literatura hebrea. Entonces, como cantar de gesta, Moisés necesitaba la ayuda de Dios para abrir las aguas del Mar Rojo, cuando los egipcios lo perseguían desde atrás, ¿verdad? Sin la ayuda de Dios, él no hubiera podido abrir este gran mar y que toda la caravana pasara por entre las aguas. Hubieran muerto en manos y las espadas de los egipcios. Sin embargo, el cantar de gesta nos presenta una estructura muy interesante. Además, no tienen autor conocido, son anónimos, ¿no? Ahí tienes el cantar de los nubelungos, cantar del mío Cid. Normalmente estos no tienen autor, ¿no? En cambio, en la epopeya sí se le atribuye un autor.
En el caso, por ejemplo, de Virgilio, la Eneida, Homero, que pese a no haberlos escrito, los cantaba. Entonces, no hay uno, sino hay muchos Homeros, porque tenía discípulos. Pero los discípulos le atribuyeron a un personaje, le pusieron Homero y se le atribuyó a él las obras. En la segunda parte de la clase vamos a leer, ¿no? En la primera clase vamos a ver teoría, lo que hemos visto ahorita en este vídeo, pero más profundizado obviamente, y vamos a leer estos textos y vamos a analizarlos con algunas preguntas. Así que prepárense para esta semana, es muy interesante el género épico y vamos a hacerlo despacio para que puedas disfrutarlo. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y que hayas aprendido algo sobre el género épico. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense conmigo, será hasta la próxima.